Dios, deseamos ver tu gloria, queremos verte ya, separando el cielo a tu regresar. Y bajo tu cuidado, con tu protección, contemplando majestuoso a nuestro Rey. Llegando como fuego, gloriosa tu presencia, el mundo conmovido podrá ver. Eres Mesías, Yeshua HaMashiach, León de Judá, el Rey de Israel, defensor de Sión, la gloria de tu pueblo, el Rey de la creación, el Rey de la creación. ¿Alguna vez has acudido a Dios para que sigas viviendo? Bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Continuamos con la lectura y el análisis del libro de Mormón, de uso individual y familiar de Ven Sígueme. El tema de hoy, correspondiente a la semana desde el lunes 29 al 4 de agosto, estudiaremos los capítulos del 36 al 38. El título para esta semana es Acude a Dios para que vivas. Muy bien, empezamos con el contexto, de acuerdo al manual Ven Sígueme, que dice lo siguiente. Cuando Alma vio la iniquidad que lo rodeaba, sintió una profunda aflicción, tribulación y angustia en el alma. La iniquidad entre este pueblo contrista mi alma, dijo sobre los soramitas. Sintió algo similar al regresar de su misión a los soramitas. Observó que el corazón de muchos de los nefitas empezaba a endurecerse y a sentirse ofendido a causa de lo estricto de la palabra. Y esto hizo que su corazón se angustiara en extremo. ¿Qué hizo Alma en cuanto a lo que vio y sintió? No se desalentó ni se volvió descreído en cuanto al estado del mundo. En lugar de ello, hizo que sus hijos se reunieran y les enseñó las cosas concernientes a la rectitud. Les enseñó que no hay otro modo o medio por el cual el hombre pueda ser salvo, sino en Cristo y por medio de él. He aquí, él es la palabra de verdad y de rectitud. Verdades que aprenderemos el día de hoy. Dos verdades vamos a estudiar de acuerdo al manual Ven Sígueme. Puedo nacer de Dios, y la segunda verdad. Las escrituras se han preservado para un sabio propósito. Empezamos entonces con la primera verdad. Puedo nacer de Dios. Pocos de nosotros tendremos experiencias tan extraordinarias como la conversión de Alma. No obstante, todos debemos nacer de Dios, aun cuando por lo general suceda de forma gradual. Veamos un video y luego iremos a Alma 36, versículos 23 y Alma 38, versículo 6. Veamos entonces el video. En torno al año 95 a.C. en Zarahemla, Alma, hijo del profeta Alma, y los 4 hijos del rey Mosías se rebelan. Procuran destruir la iglesia de Dios, hasta que un ángel los manda a arrepentirse. Basado en hechos reales, tal como está registrado en el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo.
enseñanzas son manipuladoras. Es mi padre, sé de su engaño. Sus enseñanzas son una trampa. Él te preocupa. Su traición me preocupa. Nuestro hijo procura destruir la iglesia de Dios. Y Muchos padres como Alma se han sentido afligidos, o algunos padres se afligen por sus hijos porque ya no van a la iglesia. Se han apartado del Señor al igual que Alma. Muchos padres oran, lloran, como Alma lo está haciendo. Cuando los padres conocen la verdad del Evangelio restaurado, y cuando sienten que sus hijos se han ido por el camino que conduce a la perdición, a su destrucción, hay un sufrimiento por parte de los padres. ¿Qué podemos hacer en esas circunstancias? Alma Padre nos da un ejemplo. Continuemos con el video y veamos cuál es el ejemplo que nos dio Alma. Veamos. hicimos todo lo posible. Incluso el pueblo ha estado orando por él. El Señor contestará nuestras oraciones según nuestra fe. Padre Celestial, nuestro hijo, Alma, lisonjea mucho al pueblo, dando oportunidad para que el enemigo de Dios ejerza su poder sobre ellos. Padre, te suplicamos que sea traído al conocimiento de la verdad, que pueda ser convencido del poder y la autoridad de Dios, que no procure destruir más tu iglesia. Ya es hora. ¿Qué es lo que hizo Alma Padre? Él se puso de rodillas junto a su esposa y suplicó al Padre Celestial por su hijo. Es el ejemplo que debemos seguir los padres en este tiempo, de suplicar a Dios tal como lo hizo el profeta Alma por su hijo, que se había descarriado. Y su oración de Alma Padre fue específico. Le suplicó a Dios, le clamó a Dios con lágrimas, que iluminara su mente, que le diera conocimiento a su hijo acerca del Salvador, que lo trajera al redil de Dios. ¿Y cómo respondió
el Señor a su oración? Veamos a continuación el video. ¿Estáis conmigo? Sí, Alma. ¿Pero estás seguro? Tenemos un plan. Estamos contigo. Alma, levántate y acércate, pues. ¿Por qué persigues tú la iglesia de Dios? El Señor ha oído las oraciones de su pueblo y también las oraciones de Alma, tu padre, porque Él ha orado con mucha fe en cuanto a ti, para que seas traído al conocimiento de la verdad. Con este fin he venido para convencerte, para que las oraciones de sus siervos sean contestadas según su fe. Alma, sigue tu camino y no trates más de destruir la iglesia, aun cuando tú por ti mismo quieras ser desechado. ¿Cuál fue la respuesta que le dio el Señor para con su hijo de Alma? El Señor le envió un ángel para que reprendiera a Alma y a sus amigos. Y verdaderamente lo reprendió. El Señor da respuesta a nuestras oraciones. Da respuesta a las oraciones sinceras. Y da respuesta en su debido tiempo. En el tiempo del Señor. Todo buen deseo de corazón será contestada en su debido tiempo. Alma Padre se le dio respuesta. No sabemos cuánto tiempo su hijo haya ido luchando contra los miembros de la iglesia, destruyendo la iglesia, porque el ángel le dijo eso, que andaba destruyendo la iglesia y que no lo hiciera más, a no ser que él mismo quisiera ser destruido. Veamos qué pasó luego. Alma. Levantarlo. ¡Sus enseñanzas son manipuladoras! ¡Sé de su engaño! ¡Por favor! ¡Abrid! ¿Qué pasó? Se nos apareció un ángel de Dios. Descendió como en una nube y nos habló como con voz de trueno que hizo temblar el suelo. Nos dijo que dejáramos de destruir al pueblo o seríamos desechados. Trae a los demás. Deben saber lo que el Señor ha hecho por mi hijo, Amón, y lo que ha hecho por ti. Brindemos por eso.
Señor, nos reunimos aquí para rogarte que abras la boca del hijo de Alma para que pueda hablar y también para que sus miembros reciban fuerza a fin de que los ojos del pueblo sean abiertos para ver y conocer la bondad y la gloria de Dios. ¿Crees que conoces a mi padre? Tú no eres así. Ni siquiera me conoces. Me he rebelado contra Dios. Esta proclamación declara que ningún incrédulo debe perseguir a persona alguna que pertenezca a la Iglesia de Dios. Vuelven a lo mismo. Falsas tradiciones de sus padres. No tienes nada. No tienes nada. Y vendrá un Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar los pecados del mundo. Oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que estoy en la hiel de amargura y ceñido con las eternas cadenas de la muerte. Alma, no te maravilles de que todo el género humano, sí, hombres y mujeres, toda nación, tribu, lengua y pueblo, deban nacer otra vez. Sí, nacer de Dios, ser cambiados de su estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndose en sus hijos e hijas. Y así llegan a ser nuevas criaturas. Alma, Alma. Me he arrepentido de mis pecados. Y el Señor me ha redimido. Después de pasar mucha tribulación, arrepintiéndome casi hasta la muerte, el Señor en su misericordia ha tenido a bien arrebatarme de un fuego eterno. Y he nacido de Dios. Mi alma ha sido redimida de la hiel de amargura y de los lazos de iniquidad. Me hallaba en el más tenebroso abismo, mas ahora veo la maravillosa luz de Dios. Atormentaba mi alma un suplicio eterno, mas he sido rescatado y mi alma no siente más dolor. Rechacé a mi Redentor y negué lo que nuestros padres habían declarado. Mas ahora Él se manifestará a todos. Sí, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará ante Él. Sí, en el postrer día, cuando todos los hombres se presenten para ser juzgados por Él, entonces confesarán que Él es Dios. De ahí en adelante, Alma empezó a enseñarle al pueblo.
proclamando a todo el pueblo las cosas que había oído y visto, y predicando la palabra de Dios. Acude a Dios para que vivas. En Alma 36, versículo 23, dice lo siguiente. Mas he aquí, mis miembros recobraron su fuerza, y me puse de pie, y manifesté al pueblo que había nacido de Dios. Palabras de Alma, hijo. Había nacido de Dios, no. El Señor fue misericordioso con él. Fue misericordioso y bondadoso con su padre. Él es misericordioso con nosotros. Que podamos acudir a Dios para poder vivir. En el capítulo 38, verso 6 dice: Y no quisiera que pensaras, hijo mío, que sé estas cosas de mí mismo, sino que el Espíritu de Dios que está en mí es el que me da a conocer estas cosas. Porque si no hubiera nacido de Dios, no las habría sabido. Alma, hijo, le está diciendo a sus hijos. Porque si no hubiera nacido de Dios, no habría sabido esas cosas. Vemos en el manual pruebas de que alguien ha nacido de nuevo. Y luego, ¿cuál es una de las evidencias de que una persona ha nacido de nuevo? Veamos. ¿Cuál es una de las evidencias de que una persona ha nacido de nuevo? El elder Parley P. Pratt expresa los sentimientos de aquellos que en nuestra época realmente han nacido de nuevo y lo hace con estas palabras. Si se me hubiera mandado dar la vuelta al mundo, socavar una montaña, ir hasta los confines de la tierra o atravesar los desiertos de Arabia, habría sido más fácil que haber descansado teniendo sobre mí la responsabilidad del sacerdocio. He recibido la santa unción y no puedo descansar hasta que se conquiste al último enemigo, se destruya la muerte y la verdad reine triunfante. ¿Quién es nuestro enemigo? La muerte. El de Parley Pratt expresa los sentimientos de aquellos que en nuestra época realmente han nacido de nuevo y lo hace con estas palabras que acabamos de escuchar. Él dice en la parte que quiero replicar: he recibido la santa unción y no puedo descansar hasta que se conquiste al último enemigo, se destruya la muerte y la verdad reine triunfante. De las enseñanzas del profeta José Smith, es evidente que todo miembro de la iglesia tiene algo de ese mismo espíritu, pues él dijo: recuerden los santos que los grandes logros dependen de su esfuerzo individual y que a ellos se les ha llamado para ser colaboradores con nosotros
y con el Espíritu Santo en el oro de la gran obra de los últimos días. Pruebas de que alguien ha nacido de nuevo. El presidente Herbatas Benzo describió el cambio que forma parte del nacer de nuevo. Una vez que se produce en nosotros este cambio poderoso, que solo se puede llevar a cabo por medio de la fe en Jesucristo y de la influencia del Espíritu en nosotros, es como si nos convirtiéramos en otra persona. Por ese motivo, el cambio se compara con volver a nacer. Miles de ustedes han experimentado este cambio. Han abandonado el pecado, a veces profundo y repulsivo, y mediante la aplicación de la sangre de Cristo, se han vuelto limpios. No tienen más la disposición de volver a sus costumbres anteriores. Son en realidad personas nuevas. Eso es lo que significa tener un cambio en el corazón. Podemos nacer de nuevo. Y eso proviene por medio del arrepentimiento, la fe en Jesucristo. Y nacemos de nuevo al ser bautizados y al recibir el don del Espíritu Santo por imposición de manos por el sacerdocio autorizado. Acude al Señor para que vivas. Segunda verdad a estudiar. Las Escrituras se han preservado para un sabio propósito. Veamos. Considera el milagro y la bendición que es tener las Escrituras hoy en día. Al leer Alma 37, presta atención a las bendiciones que provienen de tener las Escrituras. Veamos entonces el video. Basado en hechos reales, tal como está registrado en el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Padre. El Amán pasa. ¿Están tus hermanos contigo? Sí. Bien. Quiero hablar contigo primero. Pasa, siéntate. Me aflige la iniquidad de mi pueblo. Su corazón comienza a endurecerse. He hecho que os reunierais para dar a cada uno su encargo separadamente, respecto de las cosas concernientes a la rectitud. Hijo mío, da oído a mis palabras. Te juro que al grado que guardes los mandamientos de Dios, prosperarás en la tierra. Su santo ángel me ha hecho saber estas cosas. Alma, ¿por qué persigues tú la iglesia de Dios? Sigue tu camino. Y no trates más de destruir la iglesia, aun cuando tú, por ti mismo, quieras ser desechado. Por 3 noches me vi atormentado. Sí, con las penas de un alma condenada. Alma. Pero me acordé de haber oído a mi padre profetizar concerniente a la venida de un Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar los pecados del mundo. Al concentrarse mi mente en este pensamiento, clamé dentro de mi corazón: Oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí.
cuando pensé esto, ya no me pude acordar más de mis dolores. Y... ¡oh, qué gozo! Y qué luz tan maravillosa fue la que vi. Mi alma se llenó de un gozo tan profundo como lo había sido mi dolor. Desde ese día, aún hasta ahora, he trabajado sin cesar para traer almas al arrepentimiento, para que también nazcan de Dios y sean llenas del Espíritu Santo. Y el Señor me concede un gozo extremadamente grande en el fruto de mis obras. Porque a causa de la palabra que Él me ha comunicado, muchos han nacido de Dios y saben acerca de estas cosas que he hablado, como yo sé. Ahora te mando que tomes los anales que me han sido confiados. También te mando que lleves una historia de este pueblo sobre las planchas de Nefi, porque se conservan para un sabio propósito. Y estas planchas de bronce que tienen sobre ellas la narración de las Sagradas Escrituras y la genealogía de nuestros antecesores. Nuestros padres han profetizado que deben ser conservadas y entregadas de una generación a otra, y que deben ser guardadas y preservadas por la mano del Señor hasta que vayan a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a fin de que lleguen a saber de los misterios que contienen. He aquí, si son conservadas, deben retener su brillo. Entiendo. Por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas. Y en muchos casos, los pequeños medios confunden a los sabios. Estos anales y sus palabras llevaron a este pueblo al arrepentimiento. Los llevaron al conocimiento del Señor su Dios y a regocijarse en Jesucristo, su Redentor. Y quién sabe si no serán el medio para traer a muchos miles de ellos al conocimiento de su Redentor. Todavía no me han sido revelados plenamente estos misterios. Por tanto, me refrenaré. Recuerda, hijo mío, y aprende sabiduría en tu juventud, a guardar los mandamientos de Dios. Consulta al Señor en todos tus hechos, y Él te dirigirá para bien. Y si haces estas cosas, serás enaltecido en el postrer día. Y ahora, hijo mío, tengo algo que decir concerniente a lo que nuestros padres llamaron liahona, o brújula. Fue preparada para mostrar a nuestros padres el camino que habían de seguir por el desierto, y obró por ellos según su fe en Dios. Si tenían fe para creer que Dios podía hacer que aquellas agujas indicaran el camino que debían seguir, así sucedía. Por tanto, se obró para ellos este milagro y muchos otros milagros que diariamente se obraban por el poder de Dios. Sin embargo, por motivo de que se efectuaron estos milagros por medios pequeños, se olvidaron de ejercer su fe y diligencia, y esas obras maravillosas cesaron y no progresaron en su viaje. Porque tan cierto como este director trajo a nuestros padres a la tierra prometida, así las palabras de Cristo, si seguimos su curso, nos llevan más allá de este viaje de dolor a una tierra de promisión mucho mejor. Asegúrate de cuidar estas cosas sagradas. Asegúrate de acudir a Dios para que vivas. Ve entre este pueblo y declara la palabra, y sé sensato. Lo haré, padre. En Alma 37, versículo 35 al 44,
Alma compara la palabra de Cristo con la liaona. Al meditar en esta comparación, reflexiona sobre las maneras en que has experimentado el milagro y el poder de las enseñanzas de Cristo diariamente. Alma 37, versículo 35. Oh, recuerda, hijo mío, y aprende sabiduría en tu juventud. Si aprende en tu juventud a guardar los mandamientos de Dios, le dijo Alma a su hijo. Tenemos una cita. Un joven ex misionero tomó asiento. Al entrar a la oficina de un profesor de la universidad. Perplejo y confuso, dijo: he servido en una misión para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Fui líder de zona y responsable de la obra de muchos misioneros. Sentí que había tenido éxito en mi misión. Últimamente parece que mi vida se está desbaratando. Todo parece ir por mal camino. Miró hacia el libreto y después continuó. Ese libro que tiene allí, señalando un libro sobre el desarrollo de la personalidad, ese libro ha llegado a ser mi Biblia. Pensé que tenía todas las respuestas, pero ahora no las sabía. La pregunta es, ¿cuáles libros realmente tienen las respuestas? Hoy en día en que existe una explosión de conocimientos, pero en general una sequía de sabiduría. ¿Qué fuentes se pueden consultar para encontrar sabiduría? ¿Qué debemos leer? ¿Qué debemos creer? Esta lección te ayudará a comprender lo que significa aprender sabiduría en tu juventud. ¿Cómo usar las Escrituras para enseñar sabiduría? Dentro de pocos años estarás enseñando a tus propios hijos. Si eres joven, si eres madre, padre, estás enseñando ahora a tus hijos. ¿Les enseñarás la sabiduría verdadera? ¿Les guiará hacia Dios lo que les enseñarás? ¿Enseñarás la sabiduría que se halla en las Escrituras? Esto probablemente dependerá del valor que tengan las Escrituras para ti y los momentos adecuados para enseñar que se presenten en tu asociación con ellos. Papá, ¿has llorado alguna vez al leer el libro de Mormón? Alguien le dijo el relato del hermano G. Romney. Les insto a que se familiaricen con este gran libro. Léanlo a sus hijos. Ellos no son muy jóvenes para no comprenderlo. Recuerdo haberlo leído con uno de mis hijos cuando él era niño. En una ocasión me acosté en la parte inferior de una de esas camas superpuestas y él en la superior. Nos turnábamos leyendo en voz alta el libro de Mormón. Especialmente esos maravillosos pasajes que se encuentran al final de Segunda de Nefi. Escuché que su voz parecía quebrarse y creí que estaba resfriado.
Pero cuando terminamos los 3 capítulos me dijo, papá, ¿has llorado alguna vez al leer el libro de Mormón? Es una pregunta que también nos hacemos y te hago, amada hermana, amado hermano. ¿Has llorado alguna vez al leer el libro de Mormón? Veamos la respuesta que le dio el elder Marion G. Romney. Sí, hijo, le contesté. Algunas veces el Espíritu del Señor testifica fuertemente a mi alma que el libro de Mormón es verdadero. Y es entonces cuando tengo el deseo de llorar. Eso es exactamente lo que ha sucedido esta noche. Yo sé que no todos nuestros hijos responderán de la misma manera, pero sí algunos. Y les digo que este libro nos fue dado por Dios para que lo leamos y sepamos conducir nuestra vida. Y nos mantendrá cerca del Espíritu del Señor como ningún otro libro. ¿Lo leerán? Es una buena pregunta para todos nosotros. ¿Lo leeremos? Esta era una noche especial, pues mamá había ido a visitar a su hermana enferma y papá se quedó solo con sus hijos. Los 4 niños tenían menos de 7 años de edad. En muchas ocasiones el padre había pensado en la declaración del Señor de que si hubiera en Sion padres que tuvieran hijos y no les enseñaren a comprender la doctrina del arrepentimiento, de la fe en Cristo, el Hijo del Dios viviente, del bautismo y del don del Espíritu Santo, por la imposición de manos, cuando estos tuvieren 8 años de edad, el pecado recaerá sobre las cabezas de los padres. ¿Pueden los niños pequeños comprender que el Evangelio es verdadero cuando tienen la edad de ser bautizados? ¿Cómo puede uno sembrar el Evangelio con éxito en sus pequeños corazones? El padre invitó a sus hijos a sentarse en la orilla de la cama. Sus 4 hijos. Sintió la necesidad de relatarles una historia verídica acerca del hermano de Jared. Comenzó el relato con el episodio de la Torre de Babel y les narró la forma en que se había instruido a las familias que salieran. Al continuar la historia les habló de cómo se construyeron 8 barcos y la forma en que los jareditas se enfrentaban al problema de la falta de aire y de luz. Entonces se prepararon 16 piedritas y el Señor extendió su mano y las tocó. Hablando con sencillez, sin espectacularidad, el maestro orientador, o al hablar o enseñar en la iglesia, ¿usas ilustraciones de las Escrituras? ¿Cómo podrás hacer esto con más eficacia en los próximos días? Son preguntas interesantes que nos hace el elder Marion G. Romney. Continuamos con otra cita. El presidente Gordon B. Hinckley relató la siguiente experiencia acerca de plantar un árbol. Veamos. Puse el árbol en un extremo donde el viento del desfiladero oriental soplaba con más fuerza. Hice un hoyo, asenté allí las raíces del arbolito, lo cubrí con tierra, le eché agua y prácticamente me olvidé de él. Era un arbolito pequeño, quizá de unos 2 centímetros de diámetro.
y era tan flexible que podía doblarlo con facilidad en cualquier dirección. No le presté mucha atención al pasar los años, hasta que un día invernal me fijé entonces en que se inclinaba hacia el poniente. Estaba deforme y desequilibrado. Salí y traté con todas mis fuerzas de enderezarlo, pero el tronco ya medía casi 30 centímetros y mi fuerza no era nada en contra de él. Fui a buscar una polea y una cuerda. Después de haber amarrado un extremo de esta al árbol y el otro a un poste firme, tiré la cuerda. La polea se movió un poco y el tronco del árbol se estremeció ligeramente, pero eso fue todo. Por fin, desesperado, con la sierra le corté la rama grande y pesada que daba al poniente. La sierra le dejó una horrible cicatriz de más de 20 centímetros. Retrocedí para contemplar lo que había hecho. Había cortado la parte principal del árbol, dejando solo una rama que crecía hacia arriba. Cuando lo planté, un pedacito de cuerda lo habría mantenido derecho en contra de la fuerza del viento. Yo habría podido y debía haberle puesto esa cuerdecita con tan poco esfuerzo, pero no lo hice. Y se dobló ante las fuerzas que cayeron sobre él. El presidente Ratas Benson nos dijo: el presidente Ratas Benson describió el poder que se recibe a raíz de aprender a guardar los mandamientos desde temprana edad, cuando todavía se es joven. Denme un joven que se haya mantenido moralmente limpio y que haya asistido fielmente a sus reuniones de la iglesia. Denme un joven que haya magnificado su sacerdocio y haya ganado su premio Mi Deber a Dios y sea un Scout Águila. Deme un joven que se haya graduado de seminario y que tenga un testimonio ferviente del libro de Mormón. Denme a tal joven y le daré a un joven que podrá efectuar milagros para el Señor durante su misión y durante toda su vida. ¿Verdad que hemos aprendido? El Señor utiliza las Escrituras para llevar la salvación a muchas personas. Y necesitamos esas Escrituras. Y cuando nuestros hijos son pequeños, la ayuda de los padres para que puedan crecer, como el relato del presidente Gordon Hinckley. Crecer derechito. Y se empieza desde muy pequeño. Las cuerdas que le sujetan para que no caigan o se vuelva chueco son las Escrituras. Si ellos no pueden leerlo, nosotros podamos leerlos o podamos en la forma que ellos puedan comprender a su edad, hacerlo de tal forma que ellos pudieran comprender. Me acuerdo de mi querida madre leyéndome las Escrituras cuando tenía 5 años. Mis hermanos 4, 3 y 2. Y todos estábamos
en nuestras camitas y dormíamos de dos en dos, todos los hermanos. Y ella sentaba al medio y nos relataba las historias de la Biblia. Ella no era miembro de la iglesia, no conocíamos la iglesia. Pues yo conocí la iglesia a los 31 años, 26 años después. Pero me acuerdo firmemente que ella nos relataba. Conocimos a Sansón, conocimos a David, conocimos a Noé, a Adán, a Daniel y a tantos otros profetas, Elías. Conocimos al Salvador haciendo milagros. Porque nuestra querida madre nos transmitía. Aún no sabíamos leer. Yo estaba deletreando, pero mis hermanos todavía, 2, 3, 4 años, muy pequeños. Pero me acuerdo vívidamente que ellos están sentaditos escuchando a mamá y papá estaba en el otro lado, escuchando también. Pero mi mamá era la que relataba las historias. Era maravilloso poder escuchar a mamá. Y crecimos así, amando a Dios a nuestra manera, creyendo en Dios a nuestra manera. El Señor utiliza las Escrituras para llevar la salvación a muchas personas. Continuamos con Alma 37, el versículo 36 dice, sí, e implora a Dios todo tu sostén, si sean todos tus hechos en el Señor. Y donde quiera que fueres, sea en el Señor. Deja que todos tus pensamientos se dirijan al Señor. Si deja que los afectos de tu corazón se funden en el Señor para siempre. Esos son los consejos de Alma a sus hijos. Consulta al Señor en todos tus hechos, y Él te dirigirá para bien. Si cuando te acuestes por la noche, acuéstate en el Señor, para que Él te cuide en tu sueño. Y cuando te levantes por la mañana, rebose tu corazón de gratitud a Dios. Y si haces estas cosas, serás enaltecido en el postrer día. Y ahora, hijo mío, tengo algo que decir concerniente a lo que nuestros padres llaman esfera o director, o que ellos llamaron leona, que interpretado quiere decir brújula, y el Señor la preparó. ¿Para qué la preparó? Para guiarles hacia la tierra prometida. Sin embargo, por motivo de que se efectuaron estos milagros por medios pequeños, se le manifestaron obras maravillosas, mas fueron perezosos y se olvidaron de ejercer su fe y diligencia. Y entonces esas obras maravillosas cesaron y no progresaron en su viaje. Demoraron 8 años, que posiblemente lo hubieran hecho 1 año, medio año. Y cuando Alma le entrega a su hijo, la leona, el director, ya no funcionaban. Y esas fueron las palabras de Alma a su hijo. Porque fueron perezosos y se olvidaron de ejercer su fe y su diligencia.
esas obras maravillosas cesaron. Esa liaona dejó de funcionar, porque funcionaba cuando se ejercía la fe. Por tanto, se demoraron en el desierto, o sea, no siguieron un curso directo y fueron afligidos con hambre y sed por causa de sus transgresiones. Pues he aquí tan fácil es prestar atención a la palabra de Cristo, que te indicará un curso directo a la felicidad eterna, como lo fue para nuestros padres prestar atención a esta brújula que les señalaba un curso directo a la tierra prometida. Hoy debemos prestar atención a la palabra de Cristo, que nos indicará un curso directo a la felicidad eterna, a la vida eterna. Cita al respecto la liaona. Con el correr de los años, las autoridades generales han descrito varios medios por los cuales el Señor nos sigue guiando en nuestro viaje por la vida, como con una liaona. El elder W. Wolfgang Kerr de los 70 comparó las palabras de Cristo con la liaona. Así vemos, hermanos y hermanas, que las palabras de Cristo pueden ser una liaona personal para cada uno de nosotros, mostrándonos el camino. No seamos perezosos por la facilidad que presenta la senda. Con fe, llevemos las palabras de Cristo a nuestra mente y a nuestro corazón, según se hayan registradas en las Sagradas Escrituras, y son proferidas por los profetas, videntes y reveladores vivientes de hoy en día. Con fe y diligencia deleitémonos en las palabras de Cristo, porque las palabras de Cristo serán nuestra liaona espiritual, que nos dice todo lo que tenemos que hacer. El presidente Tomás S. Monson comparó la liaona con la bendición patriarcal de una persona. Ese mismo Señor que le brindó una liaona a Leí nos ofrece hoy a ustedes y a mí un regalo inusual y valioso para darnos dirección en la vida. El regalo al que me refiero es lo que se llama una bendición patriarcal. Una bendición a través del patriarca desde los cielos. El presidente Spencer W. Kimball comparó la liaona con la luz de Cristo o la conciencia. ¿No le gustaría a ustedes tener una esfera similar? El Señor le dio a cada persona una conciencia que le hace saber cada vez que se encamina por el sendero equivocado. Se da a todo niño. El elder David Berna comparó la liaona con el don del Espíritu Santo. Al seguir adelante por el camino de la vida, cada uno de nosotros recibe la dirección del Espíritu Santo, de la misma forma en que Leí la recibió por medio de la liaona, un instrumento que Dios le dio y que funcionaba cuando se ejercía la fe en el Señor y por medio de la fe en el Señor. En nuestra vida el Espíritu Santo funciona exactamente como la liaona lo hizo para Leí y su familia, de acuerdo con nuestra fe, diligencia y atención. Y el Espíritu Santo nos proporcionará hoy los medios por los cuales recibiremos por medio de las cosas pequeñas y sencillas, o mayor entendimiento en cuanto a las vías del Señor. El Espíritu del Señor será nuestra guía y nos bendecirá con dirección, instrucción y protección espiritual a lo largo de nuestro trayecto terrenal.
¿Por qué es importante estudiar las Escrituras a diario? El presidente Russell M. Nelson enseñó lo siguiente: si no están buscando al Señor a través de la oración y el estudio del Evangelio diarios, quedan vulnerables a filosofías que pueden ser intrigantes, pero que no son ciertas. Incluso los santos que de otro modo serían fieles, pueden ceder al ritmo constante de la banda de Babilonia. Mis hermanos y hermanas, les ruego que dediquen tiempo al Señor. Hagan que su propio fundamento espiritual sea firme y capaz de resistir la prueba del tiempo, haciendo aquello que permita que el Espíritu Santo esté con ustedes siempre. Sumergirnos diariamente en la palabra de Dios es crucial para la supervivencia espiritual, especialmente en estos días de agitación mundial. Al deleitarnos diariamente en las palabras de Cristo nos dirán cómo responder a dificultades que jamás pensamos que íbamos a enfrentar. ¿Cómo puedo encontrar tiempo para estudiar las Escrituras en mi ajetreada vida? El de Richard Scott dijo lo siguiente: no cedas ante la mentira de Satanás de que no tienes tiempo de estudiar las Escrituras. Elige un momento para estudiarlas. Deleitarse en la palabra de Dios cada día es más importante que dormir, que los estudios, el trabajo, la televisión, los videojuegos y las redes sociales. Quizás tengas que reordenar tus prioridades con el fin de tener tiempo para estudiar la palabra de Dios. Si es así, hazlo. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido un principio y una verdad. El Espíritu del Señor será nuestra guía y nos bendecirá con dirección, instrucción y protección espiritual a lo largo de nuestro trayecto terrenal. El Señor utiliza las Escrituras para llevar la salvación a muchas personas. Las Escrituras que contienen la palabra de Dios puede ser nuestro director, nuestra leona, nuestra brújula hoy en día. Acude al Señor para que vivas. Y la mejor forma de acudir al Señor es mediante las Escrituras, para que lo conozcas. Sé que nuestro Padre Celestial vive y nos ama. Sé que el Señor utiliza las Escrituras hoy en día para llevar la salvación a muchos de sus hijos. Él quiere que acudamos a Él para que podamos vivir eternamente. Nuestro Padre Celestial nos ama. Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor y nos ama. Ellos nos suplican a través del profeta que podamos leer las Escrituras. Podemos hacer un tiempo para leer las Escrituras. Darnos un tiempo. Que será para nuestra salvación. Dios es Dios y seguirá siendo Dios. Nosotros somos los que tenemos que esforzarnos por tomar las herramientas que Dios nos ha dado, el libro de Mormón y las Escrituras.
los mensajes de los profetas vivientes de hoy en día. Nosotros tenemos que tomarlo. Y es necesario tomarlo. Es necesario tener las Escrituras en nuestra mano. La Biblia, el Libro de Mormón, una triple combinación. Estos son las armas contra el poder del destructor, que nos llevará a la salvación sempiterna. Y por la gracia de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo, si somos fieles al final de nuestros días, nos coronará con la vida eterna, con la exaltación. Guardemos todos los mandamientos de Dios. Seamos valientes en guardar todos los mandamientos de Dios. Seamos leales y fieles. Dios premia al leal y al fiel. Sé que Jesucristo ha restaurado a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días como su única iglesia viviente en estos días, profetizado por tantos profetas de la antigüedad. Hoy vivimos los postreros días. El Señor tiene su iglesia hoy en día, preparando a sus santos para su segunda venida, para que tengan un lugar a donde llegar. Y Él viene pronto. Continuemos esforzándonos por guardar todos los mandamientos de Dios. Sé de estas cosas y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Paz. Shalom, hermanos. Shalom, hermanas. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.